Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la virtud del Santo Espíritu sea la que reine y more en cada uno de los que estamos aquí. Bien, tenemos el tema de hoy, se titula El misterio de la piedad. Y está basado en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. El cual dice así: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Amén. Pueden tomar así. El más grande de los misterios contemplado por los siglos es sin lugar a duda el que Pablo declara. El misterio que ha llegado hasta nosotros es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Porque esta es la única vez que se menciona en las Sagradas Escrituras. Dios realmente se hizo hombre en el Señor Jesús, y Él verdaderamente participó de carne y sangre. Al hacerse hombre, experimentó todas las pruebas y sufrimientos de todos los hombres. Él fue como uno de nosotros. Sufrió las inclemencias del tiempo, hambre, frío, calor, todas las necesidades que tenemos, Él las experimentó al hacerse hombre. Realmente se hizo hombre, así como nos lo declaran las Sagradas Escrituras. Como vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 16 al versículo 18. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como vemos, lo que nos dice la Sagrada Escritura, del escritor sagrado de Hebreos,
nos está hablando que Él también padeció de las tentaciones del enemigo de las almas. Y también Él experimentó esos ataques de Satanás, pero no fue vencido por ello. El Señor, al entrar en el mundo, no viene en auxilio de los ángeles, sino que viene en auxilio de la descendencia de los hijos de Abraham. Es decir, no echó mano de la naturaleza de los ángeles, sino que echó mano de la naturaleza de la simiente de Abraham. El punto importante es que son seres no angélicos. Es el punto importante. De manera que Él se convirtió en un hombre, como nos lo declaran las Sagradas Escrituras. Asumió una humanidad verdaderamente perfecta, sujeto a los deseos y pensamientos y sentimientos, emociones y afectos humanos, pero con esta importante excepción, que Él era sin pecado. Eso es lo importante. Fue tentado, pero sin pecado, como nos declara la Escritura en Hebreos 4, 15, 16. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Fue tentado, mas fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, nos dice la Sagrada Escritura. Nos está hablando aquí que Él fue tentado en todo, pero a pesar de todo eso, Él sin pecado. El único que ha pisado esta tierra es Jesús, y es sin pecado. Así nos lo declaran las Sagradas Escrituras. Y fue tentado, pero sin pecado, es lo que nos dice la Escritura. Entonces la humanidad de nuestro Señor Jesucristo es como hombre, pudo vencer y pudo guardar lo que ningún hombre ha podido guardar, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son santos, pero aparte del Señor Jesucristo, ninguno los ha podido guardar. Deshizo las obras del diablo. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos declara: el que hace pecado es del diablo, por principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo fue justificado con el Espíritu, como nos lo declara el versículo 16 de la primera carta a Timoteo, del capítulo 3, 16. Entonces, Jesucristo fue justificado con el Espíritu, como nos declara la Sagrada Escritura en Mateo, capítulo 3, 16
y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como palomas y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Allí vemos cómo él fue justificado con el Espíritu de Dios. Así como en el Antiguo Testamento, las personas y los objetos se consagraban para propósitos sagrados mediante el aceite de la Santa Unción. Así fue ungido por el Espíritu Santo el Señor Jesús como el Mesías prometido. Es por eso que es tan importante esto que se está declarando. Es tan importante porque en ello vemos que no cualquiera puede tomar o hacer una empresa de esta magnitud como la que le esperaba al Señor Jesucristo. Venía Él a sacrificarse por el pueblo pecador, venía a rescatarlo de las garras del enemigo, de las garras de Satanás. Venía a rescatar al pueblo que estaba sumido en las tinieblas y oscuridad y sombra de muerte, y no tenía ninguna escapatoria. Solamente Él pudo hacer, con su muerte pudo vencer al enemigo de las almas, a Satanás. Así vemos pues cómo Él fue justificado con el Espíritu. Él es el Hijo de Dios que vino a la tierra a salvar a todos los que creen en Él. Pero la gran mayoría de las personas no creyeron en Él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así como en el tiempo de hoy se les predica el evangelio de la palabra de Dios a las personas, pero no quieren creer en Él, siendo que Él entregó su vida para rescatarlos de la inmundicia, del pecado, de los vicios, de todas esas cosas. Así vemos pues que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, según nos declara en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 11. Pero los suyos nos dice que no le recibieron. Es decir, Él vino a sus hermanos de raza, el pueblo hebreo. Cuando vino al mundo, se presentó a los judíos como el Mesías de ellos, pero ellos no le recibieron. Sin embargo, muchos siglos antes esperaban al Mesías con ansia de que viniera el Mesías. A través hubo personas que confiaron plenamente en Él en el Antiguo Testamento, y esas personas son las que alcanzaron, son las que nos declaran las Sagradas Escrituras, que esas personas, por mirar al Cristo y creer en Él, fueron justificadas por Dios. Por eso, en los santos del Antiguo Testamento. Y así vemos pues que los judíos no recibieron al Señor Jesucristo como el Mesías. Cuando Él apareció en el mundo, les pareció una cosa insignificante, como nos declara el escritor en el capítulo 53 del profeta Isaías, versículo 1, que dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces allí vemos
que estas profecías tuvieron su cumplimiento en el tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo. Así vemos cómo Él vivió una vida sin pecado, una vida perfecta, según nos declara el Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Él está retando a sus hermanos de raza, los está retando a que ellos le crean, y a la vez los reta: ¿quién me redarguye de pecado? Que le pudieron decir: es que eres un pecador, se lo podían decir, pero una cosa decir y otra cosa es comprobar, que le comprobaran que él era un pecador. Y por eso los está retando. ¿Quién de vosotros, dice, me redarguye de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Es por lo mismo que las gentes de hoy no creen al Señor Jesucristo, por lo mismo. Se les dice que es la verdad, pero no creen a esa verdad. Creen mejor a los vicios, al pecado, a las cosas del mundo, a lo que ven aquí, y eso es lo único en que ellos creen. Pero de creer en el Señor, no más nada. El ser humano es rescatado por Jesucristo, según la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Nos dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Allí vemos cómo pues habían sido rescatados de la esclavitud, de la conformidad con el mundo, porque eso es lo que la gente busca. La gente busca una conformidad con el mundo, pero no una conformidad con Dios, con el Todopoderoso. La gente no quiere, está en un lugar aparte. Y precisamente eso viene siendo la santidad. ¿Qué quiere decir la santidad? La santidad, puestos aparte. ¿Aparte de dónde? Una asamblea de hombres libres llamados afuera. Porque los santos no son aquellos que ya se murieron, sino los que están aquí militando sobre la tierra. Los que han hecho una conformidad con el mundo son los que no quieren oír las palabras del Señor. Él vino a quitar nuestros pecados también. A eso vino, según nos declara 1 de Juan 3:5. ¿Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en Él. Dice que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. Jesús vino al mundo y se manifestó para quitar nuestros pecados. Por lo tanto, persistir en el pecado es vivir en total olvido de la razón de nuestro rescate del enemigo de las almas. Jesucristo fue visto de los ángeles. Cuando anduvo aquí sobre la faz de la tierra, Él fue visto por los ángeles. Cuando Jesucristo vino a la tierra a salvar a los hombres, los ángeles se intervinieron, según nos declaran algunas escrituras, como Marcos 1:13, que nos dice: y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían.
En la prueba final, según Lucas capítulo 22, versículo 43, y le apareció un ángel del cielo confortándole. En su resurrección, Marcos 28, Mateo 28, versículo 2, he aquí fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegado, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Entonces fue visto por los ángeles cuando anduvo aquí en el mundo. Cristo fue predicado a los gentiles. Jesucristo ha sido predicado a los gentiles. Jesucristo vino a salvar a todas las personas de una vida pecaminosa, inmoral, corrupta y sin esperanza, según Mateo 24, 14, y nos dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Ha sido recibido en gloria, según Hechos capítulo 1, versículo 2, y hasta el día que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Nos declara la palabra de Dios. Para concluir, el misterio de la persona de Cristo, vemos que es el misterio de la piedad, o el secreto mediante el que se produce toda la verdadera piedad, la fuente de la vida divina y todo lo que puede llamarse piedad en el nombre, en el hombre. La piedad brota del conocimiento de la encarnación y muerte y resurrección y asunción del Señor Jesucristo, así como Dios es conocido, y de permanecer en esto mana la piedad, de manera que debemos de permanecer en Él, porque de allí es donde tenemos todo lo que nosotros ambicionemos. Que el Señor les bendiga.